El que va a dirigir la oración, por favor, puede poner por salud a la hermanita Francia Solano, que está bastante Que va a delicadita de dirigir la salud. oración, por favor, puede poner por salud a la hermanita Francia Solano, que está bastante Que va a delicadita de dirigir la salud. oración, por favor, puede poner por salud a la hermanita Francia Solano. Vamos a ver aquí. Ya, nos salvamos, tenemos 8. Y sigamos orando para que hayan más. Ok, ya, hermano Cristian, por favor. Guíanos Bien, para comer. hermanos. Amado Padre Celestial, enos aquí, Señor, reunidos, agradeciéndole en esta tarde de estudio, Señor. Queremos dar gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir alrededor de su palabra, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, pedir, como en cada oportunidad lo hacemos, Señor, por todos nuestros hermanos que necesitan de su ayuda, Señor. Y queremos especialmente pedir por Francia Solano, Señor, por nuestro hermano Ralph también, que está con algunos problemas, Señor, por Pedro Torres y por otros hermanos más, Señor, que sin duda están necesitados de su ayuda. Le agradecemos, Padre, esta oportunidad. Queremos pedir que usted bendiga nuestra reunión, que ayude a los hermanos, Señor, que vienen en camino, que permita, Señor, que tengamos una reunión tranquila, Señor, y que todas las cosas puedan salir de la mejor forma posible. Gracias, Padre, por estar en nuestras vidas. Rogamos que se quede en medio nuestro y a través de él oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos un día especial, porque mucha gente va a otras actividades en esta semana. Algunos toman algún tiempecito para salir con la familia, cosas así. Y como día festivo, no sé si en otros países será igual día festivo, en Venezuela, no sé. Pero aquí en Chile es día festivo, hoy día lunes. Y el próximo lunes también va a ser festivo. Pero gracias a Dios estamos aquí. Está nuestro hermano Marcelo Cáceres con nosotros. Nos va a traer la lección. Así que nos disponemos a eso. Hermano, es todo suyo. ¿Quiere compartir pantalla o lo va a hacer a la antigua? ¿Tienes apagado el micrófono, hermano Marcelo? Sí, ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, hermano, ahí sí. Ya. Bien, como le decía, yo a la antigua siempre, Muy bien. utilizando los medios que tenemos y que son más importantes para cada uno, ¿no? Les, eh, les saludo cariñosamente, hacía bastante tiempo que no los podía ver. Sí, estoy siempre conectado con esta señal, con esta pantalla, porque por efecto de mi trabajo generalmente llego tarde, entonces después me conecto y puedo escuchar ahí en la plataforma. Y siempre me ha parecido muy interesante, aparte de ver a algunos hermanos y compartir con ellos también la palabra del Señor. Eh, el título de esta pequeña lección que quiero compartir en esta tarde de día lunes, en donde, como decía mi hermano, mucha gente está descansando, acá especialmente en Chile, eh, es el efecto de la predicación. Es un tema muy importante, muy interesante. A lo mejor usted lo ha escuchado en más de una oportunidad, en otro formato, pero esto lo que quiero compartir con ustedes es lo básico, es lo más importante, es lo más rescatable y en realidad recordar algunas cosas que nosotros debemos, que no debemos olvidarnos, que son muy importantes para nuestra vida. Es un hermano, me ha traído más de un problema. Es que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo voluntariamente, eh, a veces por ahí nos olvidamos de los compromisos que adquirimos con Cristo y Cristo adquiere con nosotros. El gran mandamiento instituido como más de uno que en esta tarde vamos a tomar como base es aquel que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, es una misión que cada uno
de nosotros tenemos y que esta misión va a causar un efecto que a lo mejor usted y yo no hemos dimensionado en su totalidad acerca de la importancia que significa para Dios, para nuestro Padre, para Cristo, que nosotros realicemos este mandamiento. El tema de saber qué tan comprometido estoy yo con esta misión es que tenemos que aprender a dimensionar el efecto que va a causar en el mandamiento que Dios nos está exigiendo. No es menor pensar que usted y yo sabemos lo que significa un mandamiento, una ordenanza. Cuando el Señor nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no nos está pidiendo por favor si es que podamos hacerlo o si es que tenemos la oportunidad de hacerlo. No, nos está mandando a hacerlo. Nosotros, con esto, es que admitimos que voluntariamente hemos tomado esta responsabilidad, por lo cual el Señor nos dice, Marcelo, Néstor, Doris, José, Cristian, Luz, usted vaya y predique el Evangelio. Y no se lo estoy pidiendo por favor, le estoy mandando que lo haga. Porque hoy día le voy a explicar qué tan importante y qué tan tiene el efecto que causa que usted y yo podamos realizar este mandamiento. ¿Qué es predicar el Evangelio? Bueno, es sinónimo de obediencia, es sinónimo de impregnarse de cómo hacer lo propio diariamente en cada persona y a la vez es también de llenarse de valentía y de perder la vergüenza. Hay muchos hermanos que han predicado acá que muchas veces no predicamos el Evangelio porque tenemos vergüenza, porque encontramos que sabemos muy poco de la Biblia, porque no sabemos expresarnos cómo podemos llegar a una persona para hablarle de las cosas de Dios. Pero lo que sí jamás nos debe faltar es lo que dice el libro de Hechos capítulo 4, que es fundamental, un pequeño versículo que aparece ahí en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando los apóstoles, Pedro y Juan, estaban frente al concilio y los querían crucificar porque habían hecho, no ellos un milagro, sino el Señor a través, utilizándolos a ellos. Hay algo que la gente visualizó en aquellos hombres que en cierto modo estaban predicando el evangelio del Señor. Verso 13 dice del capítulo 4, perdón. Entonces viendo, escuche bien hermano y hermana, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando usted y yo abrimos esta maravillosa boquita para predicar el Evangelio, es que la manera de predicar el Evangelio debería hacer sentir a quienes nos escuchan, es que nosotros estamos impregnados de la predicación. Conocemos el tema y conocemos abiertamente de quién estamos hablando. Tenemos que dejar la impresión hacia los demás de que el denuedo, la valentía, la forma de expresarnos del que estamos hablando, del que estamos predicando, es que realmente nos sentimos orgullosos, nos sentimos comprometidos, nos sentimos representados, porque la gente que escuchó a Pedro y a Juan decir, por ejemplo, no podemos darle el favor a los hombres,
porque aquí lo que se ha hecho, nadie puede negarlo. Aún así, sabiendo que los iban a azotar, sabiendo que los podían matar, la gente reconocía, según el verso 14, perdón, 14, y viendo, dice, el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y más encima le reconocían que eran hombres sin letra y de vulgo, hombres comunes y corrientes. Y la historia lo cuenta. Y están ahí para nuestra enseñanza. Hermano, es que contar la historia primeramente de Cristo y luego de los que realmente lo acompañaron es fascinante. Es fascinante. El querer anunciar el Evangelio es una responsabilidad grande. El predicar es un compromiso, es realmente un desafío mayor, pero a la vez no estamos solos porque siempre está el Señor con nosotros y nos va a dar las palabras necesarias, nos va a decir qué podemos hablar y nos va a ayudar para enfrentarnos a aquellos que quieren negar al Salvador, al justo, a aquel que murió en la cruz, a aquel que todo lo creó, aquel que van a negar, aquellos que la Biblia está escrita por hombres y que solamente son cuentos bíblicos, perdón, cuentos de historia, algunos que no se pueden probar. A esa gente nosotros debemos anunciarles. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, verso 1, algo tan importante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y miren lo que dice acá el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque no es fácil predicar el Evangelio. No es fácil, pero es un mandamiento. Y ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando usted y yo abrimos nuestra boca, no somos nosotros que estamos hablando. Pero ¿cómo yo voy a saber si yo no estoy hablando? Hay una sola forma, hermano, de darme cuenta de que yo estoy aquí para representar al Señor. Usted y yo somos un representante de Dios. Y como representante de Dios somos la voz de Dios. Lo que usted hable, lo que yo hable en torno a la palabra de Dios es lo que está diciendo Dios. No es lo que está diciendo usted, su manera de ser, lo que usted cree, lo que yo creo. No, es lo que está diciendo Dios. Por eso Pablo decía, o busco el favor de los hombres o el de Dios. Si yo hago con mi vida el predicar el Evangelio, es que estoy presentando frente a Dios como un obrero aprobado. De que no tendré, escúcheme bien, hermano, no tendré de qué avergonzarme cuando esté en aquel día postrero en la presencia del Señor. A usted y a mí no nos gusta avergonzarnos. Pero para no poder avergonzarnos tenemos que hacer la pega. Aquí en Chile decimos la pega, el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo. Y quienes hicieron el trabajo antes de nosotros, lo hicieron bien y tuvieron efectos espectaculares. ¿Quién de usted no me diría, hermano, a mí me gustaría lo que hizo Pedro cuando predicó, que se convirtieron casi 3.000? Qué maravilloso. Si usted y yo, si usted no sabe, yo le recuerdo y le vuelvo a repetir, nosotros somos representantes de Dios. Tenemos la misma misión de los apóstoles. La misma.
A ellos también se les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eran hombres comunes y silvestres, como nosotros. Y hay algo muy destacado. Ellos lo hicieron con menos recursos logísticos que nosotros. Ellos no tenían el Zoom, ellos no tenían la comunicación que existe hoy día, ellos no tenían medios de transporte tan rápidos como hoy día. Yo siempre me he preguntado cuántas partes no habría visitado Pablo si hubiese tenido, mire lo que le voy a decir, aunque a usted le parezca gracioso, una bicicleta, una moto. Ese hombre habría recorrido el mundo. Entonces, por eso nosotros tenemos que luchar por un resultado que va a entregarle al Señor un trabajo satisfactorio, que nos va a permitir a nosotros demostrarle a Él que somos obreros aprobados y que no vamos a tener, le voy a repetir esto porque es muy importante, que avergonzarnos cuando estemos ahí frente a Él. No vamos a entender que bajar nuestra mirada como aquel niño que tiene su boca manchada del caramelo que se comió después de habérselo robado del cajón del velador a su mamá. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Verso 5. El 11, sembrador hermanito. salió a sembrar 11 su verso semilla. 5, ¿no? Verso 5. Lucas 8, verso 5. El sembrador salió a sembrar. Salió. Acción. Movimiento. Trabajo. El sembrador salió a sembrar. Si no siembra, deja de ser un sembrador. Mire lo que le digo. Algo tan lógico. Porque para esperar el fruto con paciencia, tenemos primero que sembrar. Y luego Dios actuará y aún en el terreno más difícil. Porque aquí dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada por las aves del cielo que le comieron, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dificultad. Pero Dios a mí no me está dando la opción de anular el mandamiento dependiendo de la dificultad donde yo vaya a predicar el evangelio. No. El mandamiento dice claramente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hay letra chica, no hay anexo. Quiero compartir con ustedes algo que siempre me ha llamado la atención. Usted y yo, para el Señor, somos el sembrador. Él nos provee de la semilla que es la palabra de Dios. Y esta semilla no se acaba. Tenemos semilla para sembrar todo el mundo, todo el planeta, hermano. Por semilla no nos vamos a quedar. Solamente tenemos que dedicarnos a sembrar, predicar y predicar y predicar. No importa dónde caiga. No me entienda mal. No importa dónde caiga. En el terreno que sea.
Cuando cae una semilla, produce. Yo he visto salir pastos sobre cemento, sobre asfalto. Y la palabra de Dios es más poderosa que eso, hermano. Dice que penetra hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Abre donde nadie ha entrado. Hace tira un corazón de piedra y lo cambia. Pero este sembrador debe tener algunas características. Porque este sembrador debe pensar que está haciendo una obra de Dios. En Hechos capítulo 9, usted va a ver un personaje muy especial en esto. Voy a hablar un poquito de la conversión de Saulo. Saulo, conociéndolo los cristianos en aquel entonces, era un hueso duro de roer porque era un contrario a la obra del Señor. Un perseguidor de la iglesia. Un camino muy difícil para poder incrustar esta semilla del Evangelio. Ananías, en el verso 10, fue mandatado por Dios para emprender una misión. En el verso 11 le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Lo que Dios le pidió a Ananías es que fuera y predicara el Evangelio. Usted me va a decir, pero ¿cómo, hermano, si Ananías le hizo recobrar la vista a Pablo y no le predicó nunca el Evangelio? Pues yo le voy a demostrar que sí, hermano. Dice el verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No se le olvide este tema. Para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, el camino es duro, Señor. El camino que me envía está lleno de espinos, es pedregoso. ¿Tú quieres que yo eche esta buena semilla, Señor, en el pavimento, en el pedregal, no en la tierra buena? ¿Y por qué le dice a Ananías esto? Le dice, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, me estás pidiendo que yo haga algo que no va a tener ningún resultado. Es mi pensamiento, dijo Ananías. El Señor le dijo, ve, porque yo te ordeno que tú hagas esto. Porque tú no sabes de lo que yo voy a hacer con este hombre. Tú desconoces el efecto de tu predicación, de mi palabra, de mi semilla. Ananías, toma la semilla y siembra. Porque aquí vamos a tener fruto. Entonces, dice el verso 17, Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, y esto es lo maravilloso, hermano. ¿Qué predicación más maravillosa de Ananías? Hermano Saulo, un día le dijeron hermano Néstor, hermano José, hermano Cristian, hermanita Doris. El Señor Jesús que se te apareció por el camino. El Señor Jesús que se te apareció por el camino. Miren qué maravilloso, hermano.
para que reciba vista y sea lleno del Espíritu Santo. Muchos pensamos que Pablo estaba ciego porque él estuvo 3 días sin ver, pero Pablo traía a cuestas de él una ceguera espiritual, y es la que aqueja hoy día al mundo. Por eso el efecto de la predicación produce el poder sacar esta ceguera espiritual de la cual el mundo está encauzado hoy día. Ese es un efecto muy importante que puede causar que usted y yo utilice mis labios para hablarle de las maravillas de Dios. Pero nosotros queremos muchas veces ir más allá, y ir mucho más allá a veces nos frena y nos desvía y también nos desalienta. Porque yo quiero que al momento de predicarle la persona se bautice, se convierta inmediatamente. Y si no se convierte, pienso que es un trabajo perdido. No, no es un trabajo perdido. Porque la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Los efectos que va a causar la semilla. Mi trabajo son estos efectos. Que alguien reciba la vista espiritual y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, dice. Y recibió al instante la vista que no tenía. Y dice, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y si usted escucha la historia de Pablo, dice que Pablo inmediatamente comenzó a predicar. Entendió el mensaje de Ananías. El efecto que causó la predicación de Ananías en Pablo fue extraordinaria, pero no porque Ananías era un abogado, un doctor, alguien muy reconocido. No, era una persona común y corriente, pero era un siervo del Señor. Se había comprometido con él para llevar su causa y cumplir su mandamiento. Es lo que usted y yo hemos hecho, hermanos y hermanas. Nada más que eso. Y usted y yo, como sembrador, tenemos que tener algunas características del sembrador o del principal sembrador, que es Cristo. Y las características de Cristo son claves. Dice que Él espera que cada año la siembra sea mejor, porque Él está convencido que obtendrá mejores resultados, pero también Él es paciente, y también Él reconoce que pueden haber pérdidas en esta siembra. Pero aún así, la convicción que Él tiene es más grande, porque su confianza está puesta en su Padre. A veces nos cuesta tanto entender, hermanos, que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que no necesitamos excusas frente a Dios. No necesitamos excusarnos y excusarnos y excusarnos, muchas veces con excusas que nosotros pensamos que son valederas, porque nadie, y voy a recordarles, nadie nos obligó a tomar voluntariamente este compromiso. Predicar el Evangelio no solo de labios es también algo que debemos entender, porque también de ellos Dios demanda acción, porque la acción también tiene efectos significativos. El unir la boca con mi conducta es predicar el Evangelio verdadero, como lo hizo el Señor. Usted se preguntará en esta tarde, bueno, ¿cómo yo predico el Evangelio a través de las obras? El Señor nos enseñó
Quiero invitarlo nuevamente al libro de Lucas. En el capítulo 10. Lo que voy a compartir con ustedes en este momento es algo maravilloso. Aquí está, en parte, dimensionado el efecto de predicar o de llevar a la acción lo que uno ha aprendido de Dios y lo que después debe transmitir como hizo Cristo, con sus hechos y sus labios unidos. Ninguna cosa que predicó Cristo no lo hizo primero y lo demostró. Pues nosotros tenemos que tener el mismo sentido. Verso 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es como que usted y yo le dijéramos al Señor, ¿y a quién tengo que predicarle? Usted dice, ¿y quién es la criatura? ¿Cuál es la criatura que tengo que predicarle, Señor? Cuando me está diciendo usted ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿a qué criatura? ¿Me está diciendo solamente que tengo que predicarle a la criatura humana? ¿O hay que predicarle a los peces? ¿Hay que predicarle a los perritos, a los gatitos? ¿A qué criatura? Entonces el Señor le contó una pequeña historia y le dijo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole de aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién pues de estos 3 te parece que hizo de lo que escuchó, de lo que habla de Dios, lo llevó a la acción? Hizo que causara un efecto, que es el efecto que causa la predicación del Evangelio, que usted y yo hagamos el bien y reconozcamos a quién debemos hacerlo. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y junta tus labios con tus sellos y predica, y no seas como el padre Gatica, que predica y no practica. Son efectos de la predicación, hermano. Ser un buen samaritano es ser un buen sembrador, un buen predicador, un hacedor del trabajo encomendado por Cristo. Usted y yo, en esta tarde, hemos aprendido esto, hermano. Hemos aprendido algo que sabíamos. Quiero recordarle algo tan importante también. Yo soy el representante de Cristo. Yo soy el que hace el trabajo, que muchos empezaron comenzando de Cristo. ¿Usted hace lo mismo?
le cuenta al mundo de las maravillas de Cristo. Yo seré como Ananías, con esa misma misión. Predicaré y hablaré y abriré mi boca y diré a muchos por su nombre, hermano X, hermana X, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiero compartir un último texto con ustedes, pero algo muy importante, en el libro de Hechos capítulo 9. Recordar esto, porque es fundamental. Hechos 9:17. Es la predicación, es la forma de hablarle a la gente, y por eso lo vuelvo a repetir. No se lo olvide a usted ni a mí, hermanos. Hermanos, somos enviados del Señor, porque el Señor se aparece por el camino de todas las personas. Pero es usted y soy yo el encargado de transmitir lo que el Señor quiere que escuchen todas aquellas personas que no han escuchado de Dios, que hoy día están caminando ciegamente y que todavía no ven los efectos reales de la predicación del Evangelio. Si por una forma u otra se le apareció a Cristo en el camino un mendigo, un desnudo, un hambriento, un ciego, alguien que esté sin esperanza, yo debo cumplir la parte de mi trato. Y la parte de mi trato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted y yo, muchas veces quizás no lo hacemos, hermano, porque no hemos dimensionado los efectos que causa el que nosotros realmente hagamos el trabajo que nos ha mandado el Señor, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, hermano Marcelo, muchas gracias por esta excelente lección que nos ha presentado hoy día. Mientras usted hablaba, yo pensaba aquí en el texto de 1 Corintios 9, pero después lo vamos a conversar. Primero vamos a tener una oración, ¿ya? Y voy a pedir, ¿quién, hermano que está ahí? Hermano Mario está ahí, parece. La hermana Vistala. Hermano José Díaz está ahí. Hermano José. No. ¿Qué hermanos tenemos ahí para que nos quiera una oración? Hermano Axel. ¿Me habló, hermanito? Sí, ¿puede orar, por favor? Sí, por supuesto. Discúlpame, recién me estoy conectando. ¿Inicio o término? Término, estamos terminando. Ah, qué lamentable. Bueno, no alcancé a conectarme. Bueno, oremos entonces, hermanito. Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador, aquí un grupo de tus hijos que se ha reunido esta tarde para conocer más de tu santa voluntad. Te agradece el tiempo y el espacio que se han tomado los hermanos para enseñarnos. Señor, que todo lo que hayamos aprendido esta tarde sea de provecho espiritual para nuestras vidas y podamos ponerlas en práctica con aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y con aquellas personas también que se han apartado de tu camino. Padre amado, te damos gracias por la voluntad, por los hermanos que se preparan
por el amor que se manifiesta en cada uno de ellos también para podernos poner en perspectiva correcta lo que es tu palabra. Una vez más estamos agradecidos de tantas bendiciones, Señor, que has dado en este día. La vida, la salud, las bendiciones espirituales y también las físicas, Señor, como la comida, el abrigo, un techo donde nos cobijamos. Padre amado, bendice a todos mis hermanos, bendice a los que aún están, Padre, buscando la verdad, bendíceles para que puedan también conocerte como nosotros te conocemos. Ayúdanos a atesorar esta gran verdad que es tu santo evangelio. Padre Santo, ahora que vamos a disponernos también para nuestro descanso, rogamos para cada una de las personas que están aquí conectadas, mis hermanos, te puedas manifestar con, con todas tus bendiciones, Señor. Las conocemos y sabemos que tú cumples con creces cada una de tus promesas. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, por tu amor, tu misericordia, por tu inclinación al perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús te damos la gracia y oramos por este momento de comunión que han tenido los hermanos en esta tarde. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Axel. Gracias por su cooperación, por la oración. Quiero decir que vamos a ver el Facebook. En Facebook tenemos a la hermana Arelis Casadilla Moreno de Holguín, Cuba, Richard Rosson de Linares, Alicia Zamora de Arica, Erinelsa Velázquez de Holguín, Betsabe Sánchez de La Serena, Chile, Manuel Barreto, Isabel Ramos de Cuba, Santiago de Cuba, Vanessa Vega de Coquimbo o La Serena y Pepe Pérez. Todos ellos estuvieron allí también escuchando este maravilloso mensaje que nos trajo el hermano y que nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio. Así dice la hermana Marisa, dice amén ahí en el chat. Y acá la hermana Erinelsa Velázquez, saludos hermanos, bendiciones. Y eso es todo lo que tenemos en cuanto a comentarios hoy día. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya. Bien, ¿qué más les puedo decir? A ver si tenemos otra cosa en el chat de la hermana Luz Dari. Dice, gracias hermano Marcelo por excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos ahí también el saludo de la hermana Luz Dari, la hermana Erinelsa Velázquez y todos esos hermanos. Quiero invitarles que los que, como el hermano Axel, que no hayan podido escuchar este maravilloso mensaje de la palabra de Dios, pueden hacerlo en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus saludos, sus impresiones, sus preguntas, etc. Y se suscriben ahí al canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. O también seguirlo por el canal, por Facebook, en el canal de Néstor Sánchez. Ahí lo pueden hacer. ¿Qué más puedo decirles? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el hermano Marcelo? ¿Alguna saludo, alguna cosa o algún aporte para el tema? Hermana Doris. Sí, hermanito Néstor. Quería decirle al hermano Marcelo que muy buen estudio donde nos ayuda, nos exhorta que tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay que llevar la semilla por todos sitios porque hay mucha gente que no conoce a Dios, así nomás esporádicamente dicen hay Dios, pero no, pues no lo conocen como debe de ser. Sí, muy buen estudio, me gustó mucho. Gracias, hermanito Marcelo, que Dios lo bendiga muchísimo a usted y a toda su familia. Gracias, mi Gracias a hermano. usted. Gracias a usted, hermana. Es Muy igual bueno. para usted. Gracias, mi Muchas hermano. gracias, hermana Doris. ¿Alguien más quisiera preguntar algo al hermano respecto al tema? Mientras lo piensan, yo digo, estaba leyendo el capítulo 9 del libro de 1 Corintios cuando Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y estaba mirando lo que significa en ese texto la palabra necesidad, y dice, los diccionarios dicen, acerca de una necesidad impuesta por circunstancias externas o internas. Y Pablo tenía
una gran necesidad ya de predicar el Evangelio internamente, ¿ya? Entonces, es bueno que pensemos en ese texto porque tenemos que asumir, como el apóstol Pablo lo dijo también. Y leía también en Primera de Corintios, hermano, en el capítulo 3, 3, verso 9, cuando dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. El apóstol Pablo obviamente está refiriendo a él y a Apolo, pero también nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo, como usted estaba explicando, hermano Marcelo. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, es esencial que como cristianos prediquemos el Evangelio. Me estoy acordando en este momento de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia, longanimidad, etc. Entonces, es una necesidad que tenemos, es una obligación. Cuando usted dice una obligación, ¿ya? Parece que fuera muy fuerte. ¿Cómo nos van a obligar a predicar el Evangelio? Pero la palabra necesidad allí, en los diccionarios, dice que es una obligación, que la palabra necesario significa obligación. Amén, amén. Entonces, claro, de repente suena como muy fuerte la cosa, pero es así, es necesario. Ah, disculpe, hermano, fíjese usted Hermanito, que lo que nosotros a veces no entendemos es que es saber y comprender lo que es realmente un mandamiento, no un por favor, no un si yo puedo, no un si las circunstancias me lo permiten. Nosotros tenemos ejemplos de aquellos que a base de tanto esfuerzo, de tanta, de tanta perseverancia, pudieron predicar en lugares que usted y yo no nos imaginamos y bajo circunstancias que hoy día no nosotros ni siquiera las podríamos soportar. Tomando en consideración esto, es que yo siempre digo que a nosotros el Señor nos coloca los medios, y cuánto digo yo a Pablo y a otros hermanos hubiesen querido tener los medios que tenemos hoy día nosotros para la predicación del Evangelio. Imagínense ustedes cómodamente sentados en nuestras casas, sin tener que movernos de nuestro escritorio y poder recibir estas bendiciones de que hermanos compartan con nosotros la verdadera predicación del Evangelio para acrecentar nuestra fe, no alimentar nuestro espíritu. Es algo realmente espectacular que nosotros no lo valoramos, pero los efectos que debe causar en nosotros deben dárselo a la luz pública. Nosotros no debemos estudiar la Biblia para nosotros. Cuando la Biblia nos dice que debemos inquirir datos acerca de esta, es solamente porque Dios nos está persuadiendo, porque nosotros debemos prepararnos. Por eso yo hablaba de que nosotros debemos ser un buen trabajador, un buen obrero, de no tener de qué avergonzarnos cuando nos prestemos ante la presencia del Señor, porque el Señor nos va a dar el justo premio, pero si nosotros hacemos bien el trabajo, y el amén. trabajo tenemos que hacerlo, lamentablemente no nos está pidiendo por favor, y eso lo quiero repetir porque muchas veces pensamos que, ah, una vez escuché a una persona que me dijo, es que hay tantos predicando, ¿para qué voy a seguir predicando yo? Hermanos, hay más necesitados que los que ya fueron rescatados. Hay más gente ahogándose. Faltan salvavidas. Faltan. Y usted y yo estamos mandatados a hacer este trabajo. Así es. Así es, hay un texto que me llama la atención a mí cuando Pablo dice en Filipenses, a los hermanos en Filipo, en el capítulo 1 y el verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él es como que está invirtiendo su tiempo como eh, como un comerciante que invierte para poder tener un buen negocio y poder tener ganancias. Pablo está invirtiendo también su tiempo en la predicación del Evangelio y su ganancia es la vida eterna. Y así tenemos que Amén. mirar nosotros. Cuando estamos predicando, estamos invirtiendo tiempo
en algo que no tiene un valor terrenal, sino un valor espiritual, y que no tiene un valor carnal, ¿ya? Que no, sino tiene, que no tiene un valor, digamos, temporal, sino tiene un valor eterno, ¿ya? Un valor celestial, tiene un valor de orden espiritual. Generalmente el mundo ve las cosas, lo que es ganancia por algo terrenal, algo temporal, algo carnal, pero no lo ve desde el punto de vista que el apóstol Pablo lo ve. Entonces dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando morimos en Cristo, entonces hemos ganado la Amén. corona de la vida, hemos ganado la vida eterna. Así que tenemos que animarnos y predicar el Evangelio, Amén. porque de otra manera estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo tiempo. En lugar de ganar tiempo, eternidad, estamos perdiendo ese tiempo. Así que muchas gracias, hermano Marcelo, por esta muy buena lección que nos anima, que nos motiva cada vez más para hacer la obra del Señor ahora y siempre. ¿Alguien, Para mí algún darle, sí? para mí darle las gracias, hermanos, porque nos dan la oportunidad de poder compartir aquel alimento espiritual que nos entrega el Señor. Y siempre me acuerdo de algo que decía un compañero mío. No siempre el trabajo lo debe hacer uno solo. Siempre debemos ir rotando las actividades del hogar. En la iglesia debe ser igual. Todos tenemos la misma responsabilidad. Todos Correcto. necesitamos del Señor. Entonces, eso es muy valioso y entenderlo. Por eso yo agradezco la oportunidad y, como siempre he dicho a mi hermano, y sépanlo todos, estamos disponibles a la hora, como decía mi hermano, a la hora que sea, en el lugar donde quieran, para predicar y contar las maravillas de Dios. Muy bien. Muchas gracias, hermano Marcelo. Que Dios le bendiga. Hermanos, si no hay más, Amén, estamos hermanito. terminando y estamos agradecidos de su presencia. Sé que en varias partes del mundo es un día de fiesta hoy día, y a lo mejor muchos hermanos aprovecharon el fin de semana para salir, qué sé yo, y recrearse un poco, que tampoco está malo que lo hagan, ¿ya? Pero bueno, aquí estamos siguiendo con la tarea que Dios nos encomendó. Tendremos no tendremos días de fiesta en la eternidad, tendremos una eternidad de fiesta. Así que dediquémosles tiempo. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Amén, Muchas Gracias, hermanito. hermano. Buenas noches. Muy buen Buenas mensaje, noches a hermano todos. Marcelo. Gracias. Buenas Gracias, noches, Gracias. hermanos. Hola, Gracias, hola. hermana Gracias, Elisa, hermanito. por estar aquí. Dios, Muchas gracias gracias. por estar aquí. Dios los bendiga. Bendiciones Igualmente, para hermanita. todos. Feliz Buenas noche, noches, Gracias. buenas noches. Hermano Axel, buenas noches, hermanita. Muchas gracias, hermanito, y disculpa que me haya retrasado en la conexión, pero aquí estamos. Voy a verla de forma diferida, como dijiste tú ahora en el canal de YouTube. Ya Sí. debe estar subida, ¿no? No, todavía no. Enseguida la subo. En unos 20 minutos más irá a estar arriba. Perfecto. Muchas gracias, hermanito. Un abrazo a todos. Que estén muy Dios los bien. bendiga. Saludos, hermano. Igual a Igual. ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.